Hay una verdad que muchos hombres no expresan, pero que sienten en lo más profundo. Cuando una mujer logra hacerlos sentir realmente comprendidos, se vuelve inolvidable. No importa cuántos años pasen o cuán convencidos estén de haber seguido adelante, ella permanece en su memoria. No fue su apariencia ni su figura lo que dejó huella, sino ese momento preciso en que ella lo miró como si pudiera leer su alma, y aún así decidió quedarse. Ella lo aceptó por completo, incluso en medio del desorden. Lo admiró con honestidad, lo desafió sin lastimarlo. Para un hombre, eso supera cualquier palabra bonita. Porque hay algo poderosamente transformador en sentirse reconocido de forma genuina. ¿Qué es lo que realmente conmueve a un hombre? No es la ausencia de una mujer en lo físico, sino la falta de su esencia emocional. Esa mujer que no necesitaba gritar para dejar huella, que no exigía amor, pero lo despertaba. Que no pedía atención, pero se volvía imposible de ignorar. No estaba desesperada por agradar, y sin embargo, era completamente irresistible. Este vídeo no habla de tácticas, sino de la profundidad emocional que se activa en un hombre cuando se cruza con una mujer que brilla desde su seguridad interior. Que tiene una presencia envolvente y una distancia sabia. Que se hace inolvidable incluso cuando no está. Esa presencia no abruma, pero deja marca. Aquí es donde entra una lección poderosa de Louise Hay. Ella decía, el amor propio es el cimiento de toda transformación auténtica. Y cuando una mujer actúa desde ahí, todo en ella comunica sin hablar. Su silencio transmite, su mirada toca, su ausencia tiene más impacto que la presencia de muchas otras. Porque su valor no necesita ser gritado, se percibe. Hoy vamos a descubrir cómo ciertos gestos, frases, o incluso pausas se convierten en símbolos emocionales en el subconsciente masculino. Vamos a entender por qué algunos hombres recuerdan a ciertas mujeres incluso cuando ya no deberían. ¿Qué parte de su identidad fue tocada? ¿Qué heridas viejas se reabrieron? ¿Qué deseo quedó encendido? Cuando un hombre siente que perdió a alguien que lo hacía sentirse valioso, admirado, único, no lo supera fácilmente. Y no porque ella haya sido perfecta, sino porque, en su compañía, él se sintió más cerca de su mejor versión. Ella no intentó corregirlo, sino que lo vio con los ojos de quien ya reconoce el potencial que está allí, incluso cuando él mismo lo olvida. Y eso no se olvida. Porque hay mujeres que no solo pasan por la vida de un hombre, lo atraviesan. No lo manipulan, lo inspiran. No lo retienen, lo invitan. No lo presionan, lo despiertan. Esa mujer, la que no buscaba completarlo, sino compartir desde su plenitud, genera un impacto profundo y duradero. Porque cuando ella se va, o simplemente se aleja, no es su cuerpo lo que le extraña. Es esa sensación de haber sido visto, validado y aceptado sin condiciones. ¿Sabes qué deja huella de verdad? Una mujer que se siente bien con su propia compañía, que no persigue, que elige. Una mujer que no compite, que no necesita ser la más bella, pero sí la más auténtica. Que se comunica desde el corazón, pero también sabe retirarse con dignidad. Ese tipo de mujer no suplica amor, lo inspira. No exige compromiso, lo provoca. No pide lealtad, la despierta. Porque su energía no es carencia, es abundancia. Y eso se siente. En este vídeo, vamos a profundizar en cómo puedes conectar con esa versión tuya que deja huellas sin esfuerzo. Esa que no necesita máscaras ni estrategias, porque su sola presencia habla más fuerte que cualquier palabra. Y si alguna vez te preguntaste por qué él sigue recordándote, o por qué alguien del pasado regresa cuando tú ya te habías soltado, quizás la respuesta esté en eso. No fuiste solo una experiencia. Fuiste una revelación. Y las revelaciones no se olvidan. Porque en ocasiones, a lo largo de la vida de un hombre, se cruza en su camino una mujer que no llegó con la intención de impresionarlo, ni de ganarse su aprobación, ni de atraer su atención con estrategias o disfraces. Ella simplemente apareció siendo quien realmente era, sin filtros ni máscaras, mostrándose tal cual, sin pretender absolutamente nada. Y fue justamente esa naturalidad, esa esencia genuina y sin adornos, lo que terminó por tocarlo profundamente. Ella no intentó conquistar con apariencias externas ni con artificios. No fue su imagen, ni sus palabras calculadas lo que lo atrapó. Fue su honestidad brutal, su autenticidad sin esfuerzo, su forma de mostrarse sin miedo.
Le mostró cosas que ninguna otra persona antes había logrado enseñarle. Cosas que no se explican fácilmente, cosas que se sienten más que se comprenden. Ella no lo deslumbró con lo superficial, con lo que se ve a simple vista. Lo alcanzó en lo profundo, en lo esencial. No lo envolvió en un mundo de promesas inciertas ni en sueños futuros. Le ofreció su presencia sincera, su estar real, su compañía sin condiciones. Y eso dejó huella. Eso quedó grabado dentro de él como pocas cosas en la vida. Ella no fue la más cómoda, ni la más sumisa, ni la que decía siempre que sí. Tampoco fue la que más fácil se dejaba alcanzar o manipular. Fue, en cambio, la más auténtica, la más coherente consigo misma. Fue la que no tuvo reparo en expresar lo que sentía de verdad. La que no se tragó sus emociones para no incomodar. La que no se disfrazó para agradar. Fue esa mujer que supo cuándo hablar y cuándo callar. Que supo cuándo quedarse y también cuándo marcharse. Y se fue sin armar escándalos, sin hacer reproches, sin buscar culpables. Se fue cuando notó que ya no estaba siendo valorada como merecía. Se fue cuando se dio cuenta de que estaba entregando más de lo que estaba recibiendo. Y se retiró con dignidad, sin pedir nada, llevándose consigo todo lo que era. Él siguió adelante con su rutina, con su mundo, con sus compromisos. Pero en lo más íntimo, en lo más silencioso de sí mismo. Sabe que lo que vivió con ella no fue cualquier cosa. Fue algo distinto, algo que rompió el molde. Algo que no se encuentra todos los días. Fue algo que no se compra con dinero. Ni se fabrica con esfuerzo. Ni se reemplaza con facilidad. Porque ella no fue una vía de escape para sus vacíos. No fue un entretenimiento pasajero. No fue una pausa entre relaciones. Ella fue su reflejo, su verdad enfrentada. La que lo hizo mirarse como nunca antes lo había hecho. No fue una simple historia. Fue un punto de inflexión. Y por eso, aunque ya no esté físicamente a su lado, aunque sus caminos hayan tomado direcciones distintas, ella, de alguna manera, todavía permanece en él. Permanece en forma de recuerdo, de aprendizaje, de marca que no se borra. Y tal vez no lo diga nunca en voz alta. Quizás no lo comente con sus amigos, ni lo confiese a nadie en una conversación casual. Ni siquiera se lo permita pensar claramente en sus momentos más conscientes. Pero en el fondo, bien dentro de su ser, en ese rincón donde habita lo que no se admite fácilmente, él sabe que esa mujer fue distinta. Fue diferente a todas. No fue una más del montón. Ni una más en su lista de aventuras. Ni una más entre tantas historias pasajeras. Ella fue esa mujer que dejó un eco que aún resuena cuando todo está en silencio. No porque haya sido perfecta, porque de hecho no lo era. Tenía defectos, tenía días difíciles, tenía heridas propias, tenía sus miedos. Pero aún con todo eso, ella tenía algo que muy pocas personas tienen. Una conexión honesta consigo misma. Y es que cuando una mujer tiene el valor de ser auténtica, de ser fiel a lo que siente, de hablar con el corazón aunque le tiemble la voz, de quedarse cuando quiere quedarse, y de irse cuando siente que ya no hay lugar para ella. Ese tipo de mujer no se olvida fácilmente. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas personas lleguen después, ni cuántas experiencias vengan a ocupar ese espacio, porque hay ausencias que no se llenan, solo se aceptan. Y ella es una de esas. Ella no fue un error que quisiera borrar, ni un recuerdo que cause vergüenza, ni una equivocación que se pretenda esconder. Ella fue una verdad, una de esas verdades que incomodan pero enseñan, que duelen pero transforman. Y aunque tal vez nunca más vuelva a verla, aunque sus caminos no se crucen de nuevo, aunque haya aprendido a seguir adelante con la vida, hay noches en las que el recuerdo la visita, no como un fantasma del pasado, sino como esa parte de sí mismo que comprendió algo profundo gracias a ella. Porque hay personas que llegan para quedarse físicamente, pero también hay otras que se quedan de una manera más silenciosa y permanente. En la memoria, en los gestos, en las decisiones,
en la forma de mirar el mundo después de haberlas conocido. Y eso fue ella para él. Una huella que el tiempo no borra. Una presencia que, aunque invisible, sigue estando ahí. Y si alguien le preguntara por ella, probablemente sonreiría con cierta melancolía, como quien recuerda algo que fue intenso, pero que ya no está. Quizás respondería con evasivas. Quizás cambiaría de tema. O tal vez simplemente diría: ella fue alguien especial. Pero dentro de sí, sabe que fue mucho más que eso, porque ella no solo le mostró lo que era el amor, sino también lo que significaba la pérdida. Le enseñó lo que es compartir desde la verdad, lo que es entregarse sin máscaras, sin juegos, sin pretender. Con ella aprendió que no todo lo que se quiere se puede conservar, y que hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con silencios que lo dicen todo. Y aunque ya no esté, ella permanece en los detalles, en esa canción que suena de fondo en un café, en ese perfume que alguna vez sintió en su piel, en las conversaciones profundas que nunca antes tuvo con nadie más, en la forma en que aprendió a mirar a los demás con más empatía, gracias a lo que ella le mostró con su forma de ser. Porque ella no solo pasó por su vida, ella dejó algo de sí en él, algo que no se puede borrar, algo que no se puede reemplazar, algo que, incluso con el paso de los años, sigue latente en su interior. Y él, aunque siga su camino, aunque construya nuevas historias, aunque ame de nuevo, sabe que hay amores que no terminan con la distancia, ni con el tiempo, ni con el olvido. Hay amores que simplemente se transforman en parte de quienes somos. Y ella, sin saberlo, se convirtió en eso, en una parte suya, en esa parte que lo hizo más humano, más consciente, más real. Y ella también lo recuerda. No lo dice, no lo menciona, pero en el fondo de su mente hay momentos que vuelven como ecos suaves que acarician su memoria. A veces, sin darse cuenta, se sorprende sonriendo cuando algo le recuerda a él. Tal vez es un olor, una canción, una palabra que él solía usar. No lo busca, no lo llama, no pregunta por él, pero hay noches en las que se pregunta cómo estará, si logró lo que tanto soñaba, si todavía piensa en ella como ella piensa en él. Porque aunque el tiempo ha pasado, hay heridas que no cierran del todo, solo dejan de doler tanto. Y aunque ha seguido adelante, aunque ha construido otras cosas, en lo más íntimo de su alma, él sigue siendo esa persona con la que sintió que podía ser ella misma, sin filtros, sin miedo. A veces se pregunta si fue su culpa, si debió decir más, quedarse más, luchar más. Pero luego recuerda que hizo lo que pudo, que también le dolió, que también lloró cuando nadie la veía. Porque aunque fue ella quien se alejó, no lo hizo sin sentir como algo dentro de ella se rompía. Y a pesar de todo, a pesar del silencio, del tiempo, de la distancia, él sigue siendo ese recuerdo que no se borra. No por lo que fueron, sino por lo que despertaron el uno en el otro. Porque hay personas que no se olvidan, simplemente aprendes a vivir con su ausencia. Y él tampoco la olvida. No habla de ella, no la menciona, ni siquiera con sus amigos más cercanos, pero hay días en los que su imagen regresa con tanta claridad que parece que estuviera allí, frente a él, sonriéndole como lo hacía antes. A veces, cuando camina por lugares que solían visitar juntos, siente una especie de vacío, como si algo le faltara, como si ese lugar ya no tuviera el mismo significado sin ella. Aunque intenta convencerse de que ya pasó, de que es parte del pasado, hay momentos en los que se detiene a pensar en lo que habrían sido si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieran tomado otras decisiones. Él sigue con su vida, hace sus cosas, se enfoca en sus planes, pero cada tanto, en la quietud de la noche, cuando el mundo se apaga y todo queda en silencio, su recuerdo lo abraza de golpe. Y entonces se pregunta si ella también piensa en él, si en algún rincón de su memoria todavía vive lo que compartieron. Porque él no la ha dejado de querer del todo, solo ha aprendido a llevar ese cariño en silencio, como quien guarda una carta que ya no se puede enviar. A veces se dice a sí mismo que fue lo mejor, que era lo que tenía que pasar, pero otras veces siente que fue un error del que nunca terminó de recuperarse. Porque ella fue más que una historia, fue ese tipo de amor que cambia, que enseña, que deja marcas imposibles de borrar. Y aunque no la busque,
aunque no la nombre, en lo más profundo de sí, sigue esperando, tal vez no un regreso, pero sí una señal de que ella también lo recuerda como él la recuerda. A veces se detiene a mirar el teléfono, no porque espere una llamada o un mensaje suyo, sino porque, en el fondo, hay una pequeña parte del que aún conserva esa absurda esperanza de que, en algún momento inesperado, su nombre vuelva a aparecer en la pantalla, como solía hacerlo antes. No se lo dice a nadie, ni siquiera a sí mismo en voz alta, pero en esos breves instantes, cuando la rutina se detiene por un segundo, siente el impulso de buscarla, de saber de ella, de comprobar si está bien, si sonríe, si ha encontrado algo que la haga feliz. Porque aunque el tiempo haya pasado y los caminos se hayan separado, él no puede evitar preguntarse si ella también experimenta esas mismas emociones, si en algún momento del día su mente la traiciona y le lanza un recuerdo de lo que fueron, de lo que compartieron, de todas esas pequeñas cosas que solo ellos dos conocían. A veces escucha una canción que le gustaba a ella, o se topa con una película que vieron juntos, o camina por una calle que recorrieron de la mano, y de inmediato su mente lo transporta a esos días en los que todo parecía más fácil, más claro, más lleno de significado. Y entonces, aunque no lo diga en voz alta, aunque nadie lo note, él se permite ese instante de nostalgia, ese pequeño momento de debilidad en el que su corazón se abre sin permiso y deja salir todo lo que ha guardado por tanto tiempo. Porque no se trata solo de extrañar a una persona, se trata de extrañar una versión de sí mismo que solo existía cuando ella estaba cerca, una parte del que desapareció cuando ella se fue y que, por más que lo intenta, no ha podido recuperar por completo. A veces se convence de que ha seguido adelante, que ha cerrado ese capítulo, que lo que tenían ya quedó atrás. Pero la verdad, esa que solo se revela en la intimidad del pensamiento, es que todavía hay algo en su interior que la busca, que la llama en silencio, que la espera con una paciencia que duele. Él sabe que no es fácil dejar atrás lo que una vez fue tan importante, que no se trata solo de borrar recuerdos o de fingir que nada pasó. Cada instante compartido dejó una huella profunda, una marca indeleble que todavía palpita en su memoria y que a veces, cuando menos lo espera, se convierte en un peso que lleva sobre los hombros. A pesar de que intenta concentrarse en el presente, en las cosas que tiene por delante, hay momentos en los que el pasado vuelve con fuerza, con un golpe seco que lo hace dudar, que lo hace sentir vulnerable, que lo confronta con la realidad de lo que perdió. Pero él no es de los que se rinden fácilmente, a pesar del dolor, a pesar de las dudas, sigue adelante, tratando de encontrar sentido, buscando nuevas razones para sonreír, para levantarse cada día con la esperanza de que el tiempo cure esas heridas y le devuelva la paz que anhela. Y aunque a veces siente que el vacío es demasiado grande, que nada puede llenarlo, también sabe que debe ser paciente consigo mismo, que no se puede apresurar el proceso de sanar, que está bien sentirse débil y confundido, porque eso forma parte de ser humano. En el fondo, aún conserva la fe de que algún día podrá mirar hacia atrás sin dolor, solo con gratitud por lo vivido, y con la certeza de que todo ese amor y todas esas experiencias lo hicieron crecer, lo hicieron mejor persona. Mientras tanto, sigue caminando, paso a paso, con la mirada hacia adelante, intentando no perderse los recuerdos, intentando no dejar que el pasado controle su presente ni su futuro. Porque aunque la herida no se haya cerrado del todo, sabe que el tiempo es un aliado poderoso y que, con cada día que pasa, está un poco más cerca de encontrar la calma que busca. Queremos agradecerte sinceramente por habernos acompañado hasta este momento. Valoramos mucho tu tiempo e interés en todo lo que hemos compartido. Esperamos que la información haya sido clara y útil para ti. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional. Nos despedimos con el compromiso de seguir ofreciéndote contenido de calidad y atención personalizada. Hasta pronto y mucho éxito en tus próximos proyectos.